Bueno, empezamos leyendo lo que mandó el ingeniero, que nos manda el título de calibres fijos. Nos dice normalización internacional para la fabricación de piezas mecánicas. Les puede preguntar qué es tolerancia e intercambiabilidad. Y nos da una introducción. En la fabricación de piezas mecánicas se necesita alta precisión para determinar los ajustes, holguras y aprietos. Hay que considerar con mucha exactitud las décimas, centésimas y milésimas de milímetro. Es decir, que en este tema, mientras si le ponemos 2 decimales está perfecto y si le ponemos 3 decimales, aún mejor. En la producción en serie de piezas mecánicas es necesario considerar los límites de fabricación de las mismas, la cual permitirá que la interrelación de piezas cumpla con su objetivo por los cuales han sido proyectados. Y empezamos con la descripción de calibres fijos. Para controlar el error tolerable, según normas internacionales estandarizadas en la fabricación de una pieza mecánica sin necesidad de estar ajustando el instrumento en medición. Es decir, que los calibres fijos son instrumentos que, a diferencia del pie de rey, del micrómetro o del esferómetro, estos no varían su longitud para tomar medidas, o sea, vienen con una medida universal, que más adelante lo vamos a ver. El ingeniero mandó este esquema de calibre fijo, en ambos casos diámetro mínimo y diámetro máximo. Y acá arriba tenemos el calibre fijo de ejes, es decir, este es un instrumento que nos sirve para determinar el diámetro máximo por el lado derecho y por el lado izquierdo el diámetro mínimo. Como podemos observar, el ingeniero al lado izquierdo del instrumento nos pone diámetro mínimo no pasa y al lado derecho diámetro máximo pasa. Es decir, que cuando nosotros realicemos la lectura de un eje o agujero, este lado derecho del instrumento siempre tiene que pasar y el lado izquierdo no tiene que pasar. Si se cumplen esas dos condiciones, que el lado de diámetro máximo pase y el del diámetro mínimo no pase, el calibre está en norma. Perdón, la pieza está en norma. Este de arriba es un calibre fijo de ejes y este de acá es un calibre fijo de agujeros. La diferencia es pues notoria, ¿no? Acá tiene una abertura a ambos lados y acá es como una especie de cilindro a ambos lados, un cilindro del lado izquierdo de diámetro mínimo, donde nos dice que el lado pequeño es el que tiene que pasar y el diámetro máximo es el que no pasa, el que no tiene que pasar. Continuando, vamos a ver un poco lo que es el calibre de ejes. Sirve para medir el diámetro exterior de la pieza con la condición de pasa, no pasa, del calibre. Si se dan cuenta, este es el calibre y acá tenemos el eje que estamos midiendo. Lo hemos representado por una esfera. El lado izquierdo y en los calibradores mayormente vienen en la parte superior, en estos dientes de acá arriba viene una P, que nosotros lo entendemos como pasa, y abajo viene el max, que es la abreviación de máximo. O sea que el lado izquierdo para nosotros pasa y es el diámetro máximo. Si nos vamos al lado derecho del calibrador, tenemos una NP. Esa NP significa no pasa y tiene un diámetro mínimo. Este min significa mínimo, no minuto, si acaso. Acá abajo tenemos la forma correcta de medir un eje de ambos lados. Y ahora vemos el calibre de agujeros y la anchura de los agujeros, efectivamente. Igual que el calibrador de ejes, este calibre tiene dos lados. Un lado de un diámetro más pequeño y otro lado de diámetro más grande. El lado izquierdo es el no pasa y el lado derecho es el pasa. Acá vemos la manera correcta de medir. Tenemos un agujero donde primero medimos con el pasa y efectivamente vemos que el calibrador pasa y quedó un hueco que pasó por el agujero. En la siguiente imagen medimos el no pasa y vemos que queda atorado, o sea que está bien, cumple con la condición. Inciso A, esquematizar indicando cuál lado pasa y cuál lado no pasa en el calibre diferencial para ejes. Inciso B, en el cuadro estadístico abajo indicado, definir cada uno de los controles de los ejes fabricados. Bueno, el inciso A, esquematizar indicando cuál lado pasa y cuál lado no pasa. Efectivamente lo que vimos acá atrás. Con que ustedes dibujen, si les dice para ejes, dibujan esta figura de acá y lo acotan de esta manera. Diámetro mínimo no pasa y diámetro máximo pasa. Si en el examen le dice que esquematizar el calibre fijo de agujeros, dibujan esta figura, ponen el diámetro mínimo
pasa y el diámetro máximo no pasa. Tienen que acotar cuál es el diámetro mínimo y cuál es el diámetro máximo. Otra forma de dibujar o representarlo es como yo lo hice. Pone acá, dibujan su calibre como nos pide este lado para ejes, dibujan su calibre para ejes, recordemos que es el que tiene la abertura, y acá al medio le ponen calibre diferencial para ejes, y señalan cuál es el diámetro máximo. Para mí el lado izquierdo es el diámetro máximo, y el lado derecho es el diámetro mínimo. De igual manera, en la parte inferior le puse al lado izquierdo que el diámetro máximo pasa, y el diámetro mínimo no pasa. Ahora, en el inciso B, en el cuadro estadístico abajo indicado, definir cada uno de los controles de los ejes fabricados. Y pasamos con la interpretación. Observamos el primer punto. El primer punto, el número 1, se encuentra arriba del diámetro máximo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el diámetro máximo no pasa. Es decir, esta abertura acá, no pasa porque está debajo del eje. Ahora, siempre que interpretemos, tenemos que hallar tres conclusiones por cada punto, ¿sí? Ahora, la segunda conclusión, ¿qué pasa con el diámetro mínimo? Esta línea sigue por debajo del punto 1, entonces el diámetro mínimo también no pasa. Con estas dos conclusiones, ¿qué llegamos a deducir? Si no pasó ni el diámetro máximo del calibre diferencial para el eje, ni el diámetro mínimo, el eje es muy grande para el CPDE, que significa calibre diferencial para ejes. Vamos con el punto 2. Tenemos este punto, que es otro eje, y observamos, la línea del diámetro máximo se encuentra por encima. Si nosotros medimos, quiere decir que el eje sí pasó el diámetro máximo, este lado izquierdo. Entonces ponemos, el diámetro máximo pasó. ¿Qué pasa con la línea del diámetro mínimo? Si medimos, se encuentra abajo del eje. Entonces el diámetro mínimo no pasó. Y ahora no podemos poner la misma conclusión que acá arriba. Nos vamos a nuestro calibre diferencial para eje, nuestro esquema, y vemos, el diámetro máximo pasó. El diámetro máximo pasa, y en nuestro caso pasó, cumple al lado izquierdo. El diámetro mínimo no pasa, y acá vamos, el diámetro mínimo no pasó. Entonces cumple para el calibre diferencial para ejes. El eje está en norma. Significa que el eje número 2 está en norma y puede seguir su fabricación en serie. Ahora nos vamos al eje número 3, este punto de acá, que es el último, donde observamos qué pasa con el diámetro máximo. Efectivamente, el diámetro máximo pasa, porque el eje es muy pequeñito y el diámetro máximo pasa. El diámetro máximo pasa, y otra forma de anotarlo, para que ustedes no estén anotando el diámetro máximo pasa, no pasa, simplemente el diámetro máximo es igual al pasa. Entonces ustedes ponen el pasa, pasó, y nos vamos al diámetro mínimo, que también se le llama el no pasa. El no pasa, ¿qué pasó? Pasó, pues, ¿no? El no pasa también pasó. Y con esta conclusión, si ambos pasaron y acá no tenía que pasar, entonces el eje es muy pequeño y no está en norma. Ahora, lo que quiero recalcar en esta última lo puse diferente, porque si ustedes utilizan otras palabras, acá pueden usar, por ejemplo, el eje muy grande, muy grueso, el eje está fuera de norma, etcétera. ¿Ya? Acá traten de no poner en las tres conclusiones que hay, porque el ingeniero siempre le va a poner los 3 puntos. Son los únicos 3 casos que se pueden dar. Que esté abajo de la línea, que esté al medio entre las 2 líneas y que esté arriba de las 2 líneas. Traten de poner en distintas palabras o expresarse de distintas maneras. También pueden usar estos términos que vimos al inicio, donde el ingeniero les pone qué términos quiere que use. Existe holgura, el eje está muy aprieto,
el eje está en ajuste correcto, pueden usar esos términos. Otra cosa a considerar es que este ejercicio de acá, que estamos viendo, corresponde a este calibre, ojo, a este calibre, al calibre de ejes. El ingeniero nos puede preguntar calibre de agujeros. De agujeros de igual manera, es la misma interpretación, solo que en vez de dibujar el eje, en vez de dibujar este para ejes, van a dibujar el que es para agujeros, donde tiene un de acá, donde tiene un diámetro mínimo que pasa y tiene un diámetro máximo que no pasa. Y de ahí interpretan de igual manera. ¿Alguna duda sobre este tema? ¿O alguien tiene duda? ¿O algo? ¿Podrías explicarlo de nuevo sobre los puntos? Ya, no hay problema. Bueno, vamos a explicar de nuevo sobre los puntos y nosotros analizamos, ¿ya? Como les dije, la línea superior, esta línea sin importar si sea L1 o L2, no importa, siempre va a ser nuestro diámetro máximo, siempre. Es decir, va a ser la mayor abertura, y esa mayor abertura tiene que pasar. La línea menor, la que está por abajo, va a ser nuestro diámetro mínimo y va a ser el no pasa, es decir, la abertura menor. En la interpretación, si nosotros, digamos, este eje lo trazamos, este puntito lo trazamos hasta acá, convertimos un eje, no sé si, a ver, voy a tratar de dibujar para que me entiendan. A ver, espérenme, porfa. Ya. Si nosotros agarramos y hacemos esto es un eje, es lo mismo, un eje que se eleva desde cero hasta este punto. Y nos damos cuenta que esta abertura no pasa porque sobra este pedazo de acá, no pasa. Entonces nosotros ponemos el diámetro máximo no pasa. ¿Qué pasa con el diámetro mínimo? El diámetro mínimo, si trazamos una línea, apenas llega hasta la mitad, tampoco lo puede agarrar. Entonces el diámetro mínimo no pasa. Esto que estoy dibujando acá es como que yo dibuje esta figura de acá, ¿ya? Para que entiendan. Es así. Con estas dos condiciones, de que el diámetro máximo no pasa y el diámetro mínimo no pasa, ninguno de los dos pasan, entonces el eje es muy grande para el calibre diferencial para ejes. ¿Qué pasa con este punto 2? Este punto 2, si quieren ustedes lo ponen así, se eleva desde acá, desde la línea inicial hasta la mitad. El diámetro máximo, si podemos observar, el diámetro máximo, si lo acercamos, lo va a medir y queda un espacio. Entonces el diámetro máximo pasó. ¿Qué pasa con el diámetro mínimo? El diámetro mínimo es esta línea de acá. El diámetro mínimo llega hasta acá y se choca, porque no puede pasar esta parte de acá, esta pequeñita parte. Entonces el diámetro mínimo no pasó. Ahora, en nuestro calibre diferencial de eje, ¿qué nos dice? Que el diámetro máximo siempre pasa. El diámetro máximo pasó. Y el diámetro mínimo no pasa. Y el diámetro mínimo acá no pasó. Entonces, el eje está en norma. El eje cumple para el calibre diferencial para ejes. ¿Qué pasa con el punto 3? Con este eje de acá. Si nos damos cuenta, el diámetro máximo obviamente lo pasa por harto. O sea, lo puede agarrar. Entonces, el pasó. Recordemos que el diámetro máximo también se le llama pasa. El pasó. Y el diámetro mínimo también lo llamamos el no pasa. ¿Qué pasa? Pasó también. El no pasa también pasó. Si ambos pasan, eso nos indica que el eje es muy pequeño.